Hola bonicos, soy Neus10 y bienvenidos a este canal donde le enseñamos neuromarketing a los consumidores. Hoy vamos a hablar de los sesgos cognitivos, y de su aplicación en el marketing. Antes quiero decirte que este contenido, el que te voy a dar en este vídeo y en próximos, iba a ser un curso por el que se tenía pagar, porque esto cuesta dinerito. Aprender marketing es muy carito. Pero al final he decidido darlo de forma gratuita en YouTube. Espero que te guste, que lo valores y que aprendas un montón. Para explicarte qué es un sesgo cognitivo, voy a utilizar la teoría de Daniel Kahneman sobre los dos sistemas que modelan nuestro pensamiento. Un sistema 1, que es rápido, intuitivo y emocional, y un sistema 2, que es lento, deliberado y lógico. Pregunta rápida. La capital de Francia es ese París que acaba de sonar en tu mente de forma rápida, intuitiva. Lo ha dicho tu sistema 1. Y si te pregunto 17 por 15, no has contestado, pero si hubieses contestado, lo habría hecho tu sistema 2 de forma lenta, deliberada y lógica. Tu sistema 1 es básico para la supervivencia. Te permite saber cosas como si un objeto está lejos o cerca, qué intenciones tiene esa persona contigo, de dónde procede ese sonido. Y también te permite entender frases sencillas. Son atajos que toma tu cerebro para darte respuestas rápidas. Estos atajos se denominan heurísticas. Tu sistema 1 va de puta madre, pero tiene un problema. Y es que cuando sesga información puede cometer errores. Estos errores se denominan sesgos cognitivos. Y es de lo que vamos a hablar en este vídeo. De esos errores que comete tu sistema 1, de esos sesgos cognitivos y de cómo el neuromarketing se aprovecha de ello para venderte. Yo te voy a explicar estos sesgos y te voy a poner los ejemplos, pero yo quiero que tú pienses, porque si estás aquí eres una persona curiosa, vamos, lo tienes dentro, eres muy curioso y necesito que pienses, ¿vale? Yo te explico así el sesgo un poquillo por encima, te doy un tiempecillo y tú piensas qué técnica de marketing se aprovecha de este sesgo. Vamos al lío. Sesgo número 1, el efecto anclaje. Es la tendencia a darle demasiada importancia al primer dato que recibimos de una información. Por ejemplo, si yo te digo, el árbol más alto del mundo mide más o menos de 500 metros. Tu respuesta va a estar anclada a esos 500 metros. Aparentemente yo te he hecho una pregunta para que des una respuesta libre, pero de forma inconsciente te he anclado a 500 metros. ¿Entiendes? Vale, ¿se te ocurre algún ejemplo en el marketing que creas que te están anclando? Tú sabes esa tele que hay en el MediaMarkt de 8.000 euros, que tú la ves y dices, pero ¿esto quién se lo compra? Si es carísima. Y al lado de esa tele de 8.000 hay una de 3.000 que se parecen un montón. O sea, las mismas pulgadas, prácticamente las mismas características. Y miras la de 3.000 y dices, ah, pues no es tan cara. ¿Por qué te han anclado? Te han anclado a la de 8.000. Por eso la de 3.000 ahora no te parece tan cara. Realmente la tele de 8.000 o solo tienen la de muestra o tienen una, dos como máximo. Esa tele no está para que tú la compres. Esa tele está para que la tele de 3.000 te parezca más barata. De hecho, este sesgo es una brutalidad porque te puedo anclar un precio incluso de forma inconsciente, porque lo de la tele es, bueno, de una forma consciente, pero tú sabes cuando vas a Vodafone a sacar un ticket para la cola y te toca el número 90 y tú estás ahí de forma inconsciente todo el rato hasta que te toca pensando en el 90, en el 90, en el 90. Luego cuando te atienden te dicen la tarifa son 50 euros al mes. ¿No te parece caro? ¿Por qué? Porque de forma inconsciente te he anclado al número 90. Y el último ejemplo que te pongo ya del efecto ancla, cuando vas a un buen restaurante con tu pareja y coges la carta para ver los vinos y ves que el primer vino cuesta 500 pavos y tú dices, ¿pero esto quién se lo compra? Y debajo de ese hay uno de 120 y tú dices, vale, pues este, pues no es tan caro, no es tan caro, o te han vuelto a anclar. Realmente ese vino tan caro lo tienen, ¿tú estás seguro que lo tienen? ¿O solo lo tienen en la carta para anclarte? Bueno, este sesgo es una locura y si el canal crece, si apoyáis el canal, saldrá a la calle y anclará a las personas de forma inconsciente para que paguen más por productos. Haremos experimentos. 2. El efecto arrastre. Lo que la mayoría de la gente dice y hace influye en nuestra forma de pensar. ¿Se te ocurre algún ejemplo que tú digas, hostia, ya ves, esto como lo hacía mucha gente, estos lo acabaron pensando y el marketing se aprovechó de esto? Pensaba.
Evidentemente, los retos virales. Tú dile a una madre, oye, coge una lonchita de queso y tírasela en la cara a tu hijo. Lo que va a pasar es que va a llamar a los servicios sociales para que te quiten a tus hijos. Pero ahora dile, hey, tranquila, que es un challenge, es algo viral, lo está haciendo todo el mundo. Verás que poco tarda en ir a la nevera y tirarle el queso a su pobre hijo. Otro ejemplo, que seguramente habrás pensado en él si eres de España. Efectivamente, el balconing. O sea, tú le dices a cualquier persona con dos dedos de frente, oye, sal al balcón y tírate desde el balcón a la piscina. Te va a decir, no. Pero ahora tú enséñale un vídeo donde eso tiene un montón de reproducciones, donde es un challenge y verás que poco tarda el subnormal en tirarse. Entonces, ¿qué técnica de marketing se aprovecha de este sesgo? El marketing viral. Otro modelo de negocio que se basa en este sesgo. Amazon, TripAdvisor, Google Business. El hecho de poder dejar reseñas. Poder dar tu opinión y los demás siguen tu opinión. De hecho, te propongo un reto. Tú vete al vídeo de la Resistencia mismo en cuanto lo suban y deja un comentario. Dale like y le dices a unos cuantos amigos tuyos que también le den like. Verás qué poquito tarda la gente en empezar a opinar lo mismo que tú. Y no solo en ese vídeo, sino en próximos vídeos. De hecho, esta técnica, el fingir que se está hablando de algo que realmente no se está hablando, se hace más de lo que pensáis. Muchas veces la propia empresa es la que genera bulos sobre sí misma para que los demás pues, hablen. Tenéis un montón de ejemplos en este libro, la verdad que es una maravilla. Algún día, de hecho, os haré un vídeo solo de esto, de todos los bulos que se forman en marketing para que acabéis hablando del propio marketing. 3. Efecto encuadre. Vas a entender la información dependiendo de cómo te la presente. Aunque te esté diciendo lo mismo, la entenderás de forma diferente. Esto es muy difícil, pero se ve diariamente en el marketing. Por ejemplo, si tuviésemos dos supermercados y en los dos vendiésemos el mismo producto y en uno le hiciésemos un 33% de descuento por producto y en el otro hiciésemos un 2 más 1 gratis, se vendería muchísimo más el 2 más 1 gratis, aunque es lo mismo. Piénsalo, es exactamente lo mismo. 2 más 1 gratis es comprar 3 productos con un 33% de descuento, porque en marketing no te regalamos nada. Nadie te está regalando nada, te estoy obligando a comprar 3 productos. De esta forma, cuando yo te hacía un 33% de descuento por producto, no te estaba obligando a comprar 3 y lo veías peor, pero no es peor, de hecho es mejor. Otro ejemplo donde se ve muy bien este sesgo es en los porcentajes. Mira, el ser humano es malísimo, no lo siguiente, con el tema porcentajes. E interpretamos la información dependiendo de cómo se nos presente. Porque si yo te digo, mi empresa tiene un 90% de éxito, vas a decir, wow, menuda empresa más exitosa. Pero si te digo, mi empresa tiene un 10% de fracaso, vas a decir, madre mía, qué mal te va. Seguro que te contrato y yo soy de ese 10%. Realmente la información es la misma, pero te la he presentado de forma diferente y te he hecho pensar de forma diferente por cómo te he presentado la información. Por eso en la publicidad siempre nos centramos en los aspectos positivos, nunca en los aspectos negativos. Sesgo número 4. Efecto señuelo. De entre 3 opciones, vamos a elegir la que esté preparada para ser elegida, porque vamos a introducir en una de estas 3 opciones un señuelo. Esto es muy difícil de entender si no te pongo un ejemplo. Así que te voy a contar un experimento que hizo la revista The Economist para que entiendas muy bien este concepto y que luego tú puedas pensar qué empresa está usando esta técnica. La revista The Economist tenía 2 opciones. Una suscripción online a la revista durante un año por $60 y tener la revista impresa más la suscripción web por $125. Un 68% eligió la primera opción, es decir, la suscripción a la revista online, y un 32% querían la revista online más la suscripción. ¿Qué pasa? Que The Economist quería que la gente tuviese la revista impresa más la suscripción, ya que estarían ganando $125 y no 60. ¿Qué hicieron? Efecto señuelo. Pusieron una tercera opción, utilizando la técnica del bueno, el feo y el malo. El feo sería la suscripción a la revista por $60. El malo sería la revista impresa por $125. Y el bueno, la que está puesta para ser elegida,
sería la revista impresa más la suscripción web por $125. ¿Qué pasó? Que los porcentajes cambiaron de forma brutal. Antes recordemos que un 68% de las personas querían la suscripción a la revista online, pues ese porcentaje pasó a un 16%. Y lo que antes tenía un 32%, es decir, la revista impresa más la suscripción web, pasó a ser un 84%. Esto es una locura. ¿Me estás diciendo que ahora de repente hemos pasado de un 32% a un 84% de forma lógica? ¿Me estás diciendo que de forma racional ahora las personas necesitan tener la suscripción online y la revista impresa? Evidentemente no. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es la opción más lógica? Es la opción que te da la sensación de que no te están engañando, coño, porque parece que te regalen, ¿no? Es como si por $125 al mes tenía una cosa y por $125 al mes puedo tener las dos, me lo están regalando. Pero no, es el efecto señuelo. Ahora que ya te he explicado esta técnica, dime, ¿qué empresa la está utilizando? Evidentemente, Netflix. Bueno, feo y malo. WordPress. Bueno, feo y malo. Apple. Bueno, feo y malo. Y así, hasta el infinito. Pues hasta aquí el vídeo, mis bonicos. Hay muchísimos sesgos más y muchísimas técnicas que tengo para explicaros. Pero decidme si el vídeo os ha gustado, si queréis que siga explicando movidas de los sesgos y lo hago. Si no, pues lo hago curso y gano dinero. Pues eso, mis bonicos, darle me gusta, compartid, comentad, todo para que esto suba. ¡Chao!